Anteriormente realizamos esta fuente de alimentación variable con protección a sobrecorriente reactivable electrónicamente. En las tarjetas les dejo los videos por si aún no los han visto. Pero sin lugar a duda, esta fuente ha sido la más popular en mis videos de Facebook y TikTok, la Finirsi DC6006L, que se alimenta desde 6 hasta 70 voltios por conector banana o conector DC, aunque también tiene la ventaja de alimentarse por USB tipo C que posea Power Delivery, pudiendo gestionar hasta 60 voltios y 6 amperios, pero lastimosamente ya está descontinuada. Así que hoy vamos a analizar la que tal vez podría ser su sucesora. Estoy hablando de la Finirsi DPS150, la cual dice tener las siguientes características. Ya veremos si cumple o no. Siguiendo el link que encuentran en la descripción del video, la encontramos en AliExpress por poco menos de $50. Y quienes vean este video temprano están de suerte porque del 1 al 5 de julio de 2025, AliExpress estará haciendo un evento especial que incluirá muchos descuentos. Pero además a ustedes les conseguí cupones de descuento adicionales que aparecerán en la descripción del video. Corran a redimirlos. Si eligieron la versión básica de esta fuente, en la caja encontramos el manual de instrucciones en chino y en inglés, la fuente empacada y bien protegida entre espuma y una bolsita de plástico, y debajo de ella un cable USB-A a micro USB-B y 2 cables banana caimán de 1 metro de largo que se sienten de buena calidad. En cuanto a la fuente, debo decir que es bastante pequeña, pero se siente sólida, robusta. En la cara superior tenemos unos botones y la pantalla, que es abatible hasta un poquitico más de 90 grados. En el costado derecho está el botón para activar o desactivar la salida, y en la cara trasera distintos puertos, en los que encontramos el puerto micro USB para actualizar firmware o utilizarla con un software desde el PC, la entrada DC para alimentación desde 5 hasta 32 voltios, el puerto USB tipo C para conectar fuentes con Power Delivery y un interruptor para elegir la fuente a usar, ya que según el fabricante no podemos usar las dos al tiempo. Por último, en la cara frontal está la rueda selectora y las borneras de salida de la fuente. Una vez conectada al cargador de mi celular Xiaomi de 67 vatios, tenemos esta interfaz. En la parte superior nos dice la tensión de entrada que está recibiendo, si está habilitado o no el buzzer, la temperatura sobre probablemente los transistores de potencia y si está encendida o apagada la salida. En el costado izquierdo tenemos la tensión, corriente y potencia de salida instantáneas, y tanto la tensión como la corriente programada. En el costado derecho tenemos la capacidad y energía entregadas a la carga, y el tiempo, del cual hablaremos un poco más adelante. Además, tenemos indicadores de activación de alguna protección de la fuente, de si estamos en modo de tensión o corriente constante, del banco de memoria seleccionado y de si están bloqueados o no los controles de la fuente. Si enciendo la salida con el botón lateral, aparecen 5 voltios a la salida, y las borneras se iluminan. Eso me pareció un muy buen detalle estético. Para programar la tensión, presionamos el botón de las 2 flechas. Para la corriente le volvemos a presionar y para finalizar la programación presionamos una vez más. Con los botones de las 2 flechas movemos el cursor y con la rueda selectora aumentamos o reducimos el valor. Si conecto una carga de 10 ohmios a 10 vatios, debería consumir 500 mA para 5 voltios, pero al estar configurada a 300 mA, entra en modo de corriente constante y la mantiene en ese valor. Si presiono el botón M, nos movemos entre los 6 bancos de memoria, y al hacerlo, la salida de la fuente se apaga por seguridad. Pero el caso es que allí podemos almacenar valores de tensión y corriente recurrentes, por defecto todos configurados a 5 voltios 1 amperio. Y si mantengo presionada la M por un segundo más o menos, vemos los valores programados para, en este caso, el grupo M2, que podemos programar de la misma forma que lo hacíamos antes. En este caso, digamos 4.2 voltios y 500 miliamperios, para cargar baterías LiPo, por ejemplo. Y para almacenar el valor, volvemos a mantener presionado el botón M por un segundo aproximadamente. Y ahora que vayamos al banco M2, tenemos efectivamente los valores guardados. Solo que si estoy en el banco M2, yo esperaría programar ese banco, pero no, siempre entra a programar el siguiente. Supongo será un error de firmware que corregirán en un futuro. Si presionamos el botón de la casa, entramos al menú de ajustes que tiene 3 pestañas, pudiendo configurar las protecciones y opciones del sistema. Todas estas protecciones, que son configurables al gusto, apagan la salida de la fuente cuando alguno de sus umbrales se supera. Es decir que
si por ejemplo programo esta tensión a 10 voltios, cuando la tensión de salida supere 10 voltios se apaga automáticamente y así con cualquiera de ellas, salvo la última, que es para cuando la tensión de alimentación de la fuente sea menor a ese umbral. Y una vez terminemos de configurar lo que queramos, presionamos nuevamente el botón de la casa para regresar. Si quiero probar la de, por ejemplo, tensión de salida, si intento configurar una tensión mayor a 10 voltios, la salida efectivamente se apaga y me indica Over Voltage Protection, es decir que la protección a sobretensión se activó y por más que intente encenderla, ella se sigue protegiendo hasta que finalmente solucione lo que la está activando. Regresando a las configuraciones, en la pestaña System podemos elegir el idioma entre chino e inglés, cosa que no voy a tocar por obvias razones, y dos temas, el estándar y el industrial. Y la verdad es que ambos tienen su magia, dependerá de ustedes elegir cuál les va más o menos. También podemos ajustar el brillo de la pantalla, cosa que es esperable, pero lo que no es esperable y la verdad es un gran acierto es poder elegir el volumen del pitido. Eso está genial porque no sé si será muy común o no, pero por lo menos este sería el primer equipo de laboratorio que tengo al que se le puede hacer eso. Por último tenemos el metering, que no es nada intuitivo, pero intentaré explicarlo. Cuando conecto una carga a la fuente tenemos una medición acorde de capacidad y energía, las cuales ustedes saben que son acumulativas. Pero si me voy al metering y lo paso de close a open, si nos regresamos al menú principal y observamos la capacidad y la energía, sigue contando el tiempo, pero tanto la capacidad como la energía pararon de contar. Es decir, que el metering detiene esas mediciones. Y si nos regresamos ahí y lo ponemos en close, reinicia todos los valores y empieza a contar desde cero, incluido el tiempo. Si solo quisiéramos reiniciar todos los valores de una forma más sencilla y sin detenerlos, basta con mantener presionado el botón de la casita y eso es todo. En el manual de instrucciones se encuentran unas tablas con la función de cada botón al mantenerlo presionado corta o largamente. Finalmente, en la última pestaña tenemos información sobre el modelo y versión del firmware, y un número que, de hecho, podemos ajustarlo y ni idea para qué sea, porque según Google Lens dice dirección del dispositivo. Ahora probemos qué tan fiables son esos valores mostrados en pantalla, iniciando con la tensión, y como ven el desfase es de tan solo 7 milivoltios. Con la corriente tenemos unos desfases aceptables, más considerando la resolución de la medición de corriente de mi multímetro, que para 5 amperios tenemos un desfase de 40 miliamperios, aunque para mi multímetro Steren, que lo conseguí hace mucho menos tiempo, sí tenemos lecturas mucho más cercanas. Consideren que yo no cuento con equipos adecuados para realizar este tipo de comprobaciones. Ahora sigue comprobar la resistencia de los cables, y para eso cortocircuito los caimanes, luego enciendo la fuente con la corriente configurada a 1 amperio y finalmente mido la tensión sobre las borneras, que es de alrededor de 44 milivoltios. Es decir que la resistencia, por ley de Ohm y asumiendo que efectivamente están pasando 1 amperio, es de 44 miliohmios, nada mal. Conectando una carga de 16 ohmios a la fuente, ajusto la tensión a lo máximo que me permite la fuente, que de hecho observen que la tensión de salida máxima es de aproximadamente 200 milivoltios menos que la de la entrada, bastante bien. Esto me sirve para medir el ruido de salida de la fuente con el osciloscopio, y me llevé una grata sorpresa porque el ruido es bastante bajo, unos 15 milivoltios pico a pico máximo, y de hecho me fue difícil de creer más para una fuente conmutada. Pero lo confirmé con la FFT, donde no aparece prácticamente ninguna componente muy predominante sobre las demás. Ahora observemos el comportamiento de la tensión de salida durante el encendido de la fuente, usando el osciloscopio en modo single, mostrando una señal que nunca supera la tensión programada, es decir, 5 voltios, ni tampoco tiende a oscilar ni nada por el estilo, durando alrededor de 30 milisegundos. En cuanto al comportamiento de apagado, tenemos un ligero sobrepico, que la verdad es muy pequeñito, tanto en amplitud como en duración. Para mí es totalmente pasable. De la forma menos profesional posible, desconecto la carga para ver qué ocurre con la regulación, y encontramos unas oscilaciones un poco rebeldes que duran poco menos de 2 microsegundos y muestran una variación de tensión, con y sin carga, de alrededor de 6 milivoltios. Aquí no hay objeciones. Si vamos a la página de Finirsi, en la pestaña de descargas y luego en la de software, podemos descargar el software de la fuente, el cual se descarga por Mediafire.
Y una vez descargado y descomprimido, al abrirlo vemos que al parecer a Windows no le gusta de a mucho el programa, pero bueno, dejando eso de lado, al abrirse tenemos una interfaz en un chino precioso. Una vez la fuente esté conectada por micro USB al computador, seleccionamos el puerto COM y sin tocar nada más por aquí, damos clic en Online y con eso nos conectamos a ella, pero nos dice que se activó la protección de baja tensión, ya que en este momento solo la estoy alimentando con el cable micro USB, pero la idea es que esté alimentada correctamente. Y una vez está conectada, el mensaje desaparecerá y ya podemos empezar a utilizarla. Con el software podemos realizar lo mismo que realizábamos físicamente en la fuente, que de hecho los controles de la fuente quedan inutilizados mientras hacemos esto. Pero lo interesante está en la pestaña Avanzada, donde podemos realizar escaneos de tensión, corriente, automatizar algunos parámetros, etc. Y si quieren aprender a usar el programa correctamente, en la misma sección donde descargamos el programa están las instrucciones detalladas. No quiero dedicarle más tiempo a algo que no va a corregir problemas que podría tener la fuente desde un principio, y esos temas son en los que quiero centrarme. Si quisieran actualizar el firmware, van a la pestaña de descargas y esta vez a manuales y firmwares, y nos hacen énfasis en que debemos hacerlo con un computador Windows 10 u 11, por lo que no sé si se pueda también en Mac o Linux. Yendo al apartado de módulos de alimentación, encontramos una fuente muy interesante que creo que aún no ha salido. ¿Estaremos en presencia de una filtración accidental de la compañía? Yo no sé. Lo importante es que debemos seleccionar la fuente y descargar el firmware, que es un archivo de extensión bin. Una vez descargado, vamos a la pestaña de Upgrade y dar clic en Boot. La fuente se reinicia y la laptop reconoce un nuevo dispositivo de almacenamiento que se llama igual que la fuente. Allí dentro debemos pegar el archivo del firmware y una vez hecho, la fuente se apaga nuevamente, se desconecta el dispositivo de almacenamiento y nos pide seleccionar el idioma de la fuente. Y una vez hecho esto, terminamos. Aunque para el momento de grabar el video sigue siendo el mismo firmware, versión 1.1. Finalmente vamos a ver qué tal está la electrónica por dentro, retirando estos 2 tornillos que están visibles y 4 más ocultos debajo de cada pad de goma. Después de retirarlos, la tapa sale y podemos observar directamente la PCB. Pero algo que me sorprendió mucho fue el grosor de este bloque térmico, que es el encargado de transferir el calor de los MOSFET a la tapa trasera. Cerca al puerto micro USB encontramos lo que parece ser una fuente conmutada, presumiblemente para alimentación de los circuitos internos de la fuente, que de hecho, por los puntos de prueba que tenemos por aquí cerca de 5 voltios y 3.3 voltios, podría ser justamente una fuente BUC con salida de 3.3 voltios. Este debería ser un microcontrolador de marca Pajarito Feliz, y estos pines de por aquí deberían ser los de comunicación con él. Aquí tenemos el pulsador al cual no le limpiaron el flux de la soldadura, y por aquí abajo la rueda a la que tampoco le limpiaron el flux. Seguimos con las borneras de salida, y creo que por aquí tenemos un diodo en antiparalelo para proteger la salida de la fuente a cargas inductivas o contrapolaridad. Por los valores y la posición, diría que estas son las resistencias shunt para medir la corriente de salida, y si están en serie conformarían una resistencia shunt de 15 miliohmios. En la parte superior tenemos el interruptor de selección de fuente al que tampoco le limpiaron el flux, al igual que al jack DC, pero bueno, hay cerca un circuito integrado que podría encargarse de la gestión del power delivery. Pero gran parte de la magia está aquí, con todos estos MOSFET en empaquetado bastante pequeñito, pero asimismo deben ser de eficientes, y también bastantes pads expuestos, tal vez para mejorar un poco la disipación, ya que al ser una PCB de color negro podría acumular más calor o qué sé yo. Por si se lo preguntaban, aquí debajo está el flex de presumiblemente la pantalla, y no sigo mirando más porque hay muchas cosas pegadas que no me gustaría despegar. Para concluir, esta fuente sinceramente me sorprendió, trabajando muy bien para todos los casos en los que la probé. Y si además ustedes tienen una power bank con power delivery, podrían tener una fuente de laboratorio totalmente portable. Pero bueno, hasta aquí llegamos. Les habló el ingeniero Juan de Mundo Electrónica y los invito a seguirme en todas mis redes sociales para aprender más electrónica. Chaito.